fin descansar de este asedio de las aguas. Después se puede discutir mucho, que el cauce del río, que el problema social, que la distribución de la riqueza, pero en realidad Asunción tiene 26.000 familias vulnerables que prácticamente cada un año se tienen que mudar de casa y vivir en las calles de la ciudad. Ahora, intendente, aprovecho porque estamos en vivo para el noticiero de ABC, justamente Noticias Central. Intendente, estas familias que me está diciendo que van a buscar una solución para trasladarlas de las plazas en el centro histórico justamente, ¿en cuánto tiempo se estaría dando este traslado de cada una de esas familias que ya son muchas a estas? Inmediatamente. Yo lo que hablé con el ministro Roa esta misma tarde es que él mañana después del mediodía puede comenzar el proceso. Entonces, tampoco se pueden hacer, son como 80 familias. Entonces, se podrían hacer 20, 25, 30 por día hasta completar el proceso. Pero la idea es poder comenzar mañana. Pero reitero, llevando como primera arma el diálogo y llevando como primera posibilidad el trato digno al ser humano. Acá, reitero, la violencia no nos conduce a nada, y menos una situación de tanta tensión social. Yo les doy siempre un ejemplo. En el campamento Copaco hay 220 niños menores de 5 años de edad. Hay 30 personas con discapacidad. Todos los años lloramos con Teletón, donamos plata. Bueno, hay 30 personas que deberían estar atendidas por un centro como el de Teletón en un solo refugio Copaco. No lo están ahí prácticamente a la intemperie porque no hay capacidad suficiente. Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos, es que se hizo procedimiento legal porque estamos obligados a hacerlo, la ley nos obliga a hacerlo, es un espacio público patrimonial, pero al mismo tiempo, en vía paralela, se está trabajando para que mañana comience ese proceso. ¿Se podría esperar que para este fin de mes quizás estén nuevamente habilitadas las plazas, o en este caso desocupadas por estas personas? Hoy me dieron un dato interesante que ustedes tienen que también difundir. Estamos llegando a 10.000 desplazados. El río llegó en Asunción. 8.000 de ellos atendidos ya en refugios. 2.000 están como dando vueltas entre casas de parientes, rebuscándose. Y lo que nos dice también meteorología, hidrología, es que el fenómeno hasta bajar duraría 90 días, 3 meses. Entonces yo no quiero hablar tanto de fin de mes, pero sí quiero hablar de un proceso de 3 meses, en el cual, claro, se vaya gradualmente liberando aquella zona que está menos afectada por las aguas, las zonas más altas, pero las zonas más bajas vamos a tener que esperar, porque además acá ocurrió algo inédito. Cuando terminaron de volver a sus lugares, subió de vuelta al río. Yo quiero recordar nomás, porque esto parece que a veces se olvida en toda la cuestión que se analiza diariamente. Esta subida no estaba prevista. En febrero ustedes tuvieron una conferencia, nos dijeron que no iba a subir el río y que iba a estar en un promedio de 2 metros, 1,50 m. Incluso acá en la bahía, hace un mes, casi se podía cruzar caminando. Eso se modificó por unas lluvias atípicas, dice la gente de meteorología, no ocurría hace 48 años. Bueno, tenemos que confrontar con eso. El cambio climático es una realidad y la urgencia fue como nunca, realmente de una intensidad hasta criminal. Tenemos que agradecer que no hay fallecidos como en otros países. Acá tuvimos esa suerte, pero estuvimos muy cerca de una tragedia porque hubo subidas hasta medio metro en una sola noche. Todo esto nos ocurrió, no es que estamos inventando excusas. Ahora hay que atender la emergencia, hay que atender unas cuestiones básicas humanitarias, como el caso de los menores, los discapacitados y los de la tercera edad, pero insistir con la solución definitiva. Por eso. Ahora, ¿dónde le van a estar trasladando a estas familias de los parques que ocupan ahora en el centro histórico? Yo estamos hablando concretamente de la medida del parque de la Plaza Juan de Salazar y Armas, que tiene un valor patrimonial. A ellos se les va a llevar a un refugio en el Parque Caballero, que está preparado para el efecto, que se limpió y que además se ha usado históricamente para ello. No hay campamentos grandes, los que tiene el gobierno nacional están prácticamente llenos. Hoy me comunicó el hermano Juan que el refugio Copaco ya cerró su puerta, no tiene más lugar. Eso es el predio de Antelco al lado del Botánico. También está bastante atestado el RDI, o RI 14 como le llamábamos antes. Gas Corona también. Hay que reconocer, Asunción se quedó sin espacios para la emergencia. Y por eso se ocupan los espacios públicos. Pero por lo menos procuremos que no se ocupen los espacios patrimoniales. Así como se cuidó también el famoso cañón en su momento, estuvo muy asediado. Pero acá hay que seguir pensando en lo siguiente: el ser humano es el centro de cualquier gestión. Nos guste o no nos guste. Después podemos hacer calificaciones, descalificaciones, pero el ser humano es sagrado.
Ahora que se habla tanto de Provida y todo ese tipo de cosas, ese niño que está con el agua hasta la cintura es un ser humano, es un compatriota. Yo después puedo entender las descalificaciones a su papá o a su mamá, pero ahí hay menores, hay personas con discapacidad, hay ancianos y no podemos negarle la ayuda. O sea, yo les pido paciencia, pero esto se va a resolver y sobre todo vamos a seguir trabajando para la solución definitiva. Muchísimas gracias. Entonces es el intendente de Asunción, que ya lo tomamos aquí justamente de salida de este centro comunitario que está justamente en esta zona de Mompox, donde él vino a conversar con los pobladores sobre otro proyecto que hay también previsto para los lugareños de viviendas sociales. Y aprovechamos para preguntarle sobre esta resolución número 548 que habla de que se tiene que dar la desocupación de las plazas de Armas y Juan de Salazar. Son dos plazas que ahora él decía están siendo ocupadas por unas 80 familias. No quiso darnos un plazo específico, pero escuchaban ustedes que estas familias van a ser trasladadas probablemente en las próximas semanas al Parque Caballero, decía él, a un lugar que ya se preparó para eso especialmente. Y bueno, vamos a ver si esto se cumple también, que es lo que mucha gente, sobre todo en las redes sociales, estaba reclamando, digamos, la liberación de esos espacios públicos para el uso de toda la gente. Era lo que pedían al menos justamente algunos ciudadanos de Asunción. Es lo que podemos informarles un poco desde este lugar. Entonces no hay un plazo específico, ya salió la resolución, se tiene que desocupar, dice el intendente, pero vamos a ver en cuánto tiempo se da eso y ellos mismos se van a ocupar de trasladar a las familias. Y decía él que espera que esto sea mediante el diálogo y sin la necesidad del uso de la fuerza.